ahora lo que está pasando con Julio Iglesias. Las injurias a las calumnias es un delito que podemos ver a diario. Lo estamos viendo a día de hoy con políticos como Alvise Pérez, lo vimos en su día con Albert Rivera, también se le desprestigió muchísimo políticamente. Y luego, claro, hay una forma de pedir perdón a esa persona, incluso darle dinero a modo de compensación económica y demás, pero el daño ya está hecho. ¿Cómo luchamos contra las denuncias falsas? Depende de ti tener que iniciar una acción penal contra esa persona que te ha denunciado falsamente. Son casos muy duros porque separan familias, incluso yo he llegado a ver a gente inocente tener que salir de su propia vivienda porque la mujer había denunciado pues unas supuestas agresiones físicas que no eran ciertas. Yeah. El caso conocido como el caníbal de ventas era un chico llamado Alberto que tras sufrir una serie de episodios psicóticos mató a su madre y la descuartizó. Y lo que hicimos fue conseguir trasladarle de prisión a un centro penitenciario psiquiátrico. Julen Martínez, abogado penalista. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Daniel. Un placer estar aquí contigo. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿cómo se gestiona la defensa de alguien que sabes que es culpable? Bueno, empezamos fuerte. Bueno, realmente quien decide que es culpable una persona o no soy yo. Es un juez o un tribunal. Después de haber llevado a cabo un proceso con todas las garantías. Es lo que esperamos de un Estado de Derecho. Yo me limito a hacer valer que se han llevado a cabo todas esas garantías y si una persona está siendo acusada, pues que la acusación pruebe esas pruebas que tiene, esa acusación de alguna manera y si es así, ver si se han obtenido esas pruebas de una manera legal, si se han obtenido de una manera conforme a derecho, por ejemplo, si una entrada y registros se ha hecho en base a derecho con todas las garantías, si una escucha telefónica se ha hecho igual y si es así, corroborar que se puede continuar con la investigación. Cuando un cliente pica a la puerta de tu despacho, llama a tu teléfono y te cuenta algo, claro, él te puede decir la verdad o te puede mentir, imagino. Tú te planteas o pesa en tu cabeza si es culpable, si lo que ha hecho es grave o no, o directamente solo nos centramos en su defensa. Bueno, yo no entro a valorar realmente si una persona ha cometido un delito o no lo ha cometido. Yo defiendo sus derechos directamente. Si esa persona ha cometido el delito, como bien dices, pues lo que hay que buscar es una estrategia totalmente diferente. Pues va a haber que saber si existen atenuantes, si existen eximentes, para que la pena que se le pueda pedir sea menor, incluso poder llegar a una conformidad con Fiscalía. Muy bien. Te he hecho esta pregunta porque es una de las que hemos seleccionado que me han hecho en el público, ¿no? de la comunidad que tenemos de Instagram. Y quiero hacerte al menos dos más. Y además que yo creo que son bastante de opinión y de actualidad. Y ahora te preguntaremos cosas sobre ti. La segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿qué opinas de que exista prescripción para algunos delitos como asesinato o violación, en general delitos graves? Bueno, yo aquí puedo tener dos opiniones. Puedo tener la mía como profesional y luego la mía personal. Sí que es cierto que existen delitos que no tienen prescripción, como pueden ser los actos de genocidio, de lesa humanidad y demás, y como pueden ser también los actos de terrorismo que hayan tenido víctimas mortales. Por otra parte, entiendo que hay delitos graves, obviamente, que tienen un plazo de prescripción, pero es elevado. Por ejemplo, hay plazos de prescripción de 20 años para delitos graves. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene 20 años para poder llevar a cabo una investigación sobre una persona es culpable o no es culpable y poder cerrar un procedimiento donde esa persona acabe siendo condenada. Si en 20 años o 15 o 10 no ha podido hacerlo, pues el problema se tendría que focalizar en otro lado. Claro. ¿Sabes? Yo el otro día veía el documental de la fuga de Anglés, que fue el de las niñas de Alcácer. Y claro, sí que da la sensación, ¿no? Porque además en su caso puede ser que haya algunos plazos por los que se pueda alargar esa prescripción, por los que prescriba ese delito. Bueno, hubo una reforma del Código Penal en el año 2021 donde se ampliaba el plazo de prescripción para los delitos de agresión sexual a personas menores de 14 años.
Vale, pues creo que fue por eso, ¿no? Porque decía, se ha ampliado por esto y creo que le daban, no recuerdo si ha estado 2027 o 2029, ¿no? Pero al final una persona que, bueno, no lo ha juzgado nadie, ¿no? Pero en principio la gente da por hecho que fue el que hizo una barbaridad con 3 niñas muy pequeñas y adolescentes. Y dices, pero claro, es verdad que este señor podría volver dentro de unos pocos años, porque ahora está en el extranjero, en Brasil, se había especulado que había ido lo que sea, y puede volver ahí al Alcácer, ¿no? Puede volver a su pueblo y hacer una vida y nadie le podría enjuiciar en ese caso. Aquí hay que hacer una diferenciación entre la prescripción de lo que viene siendo el delito y luego la prescripción de lo que es la pena. Si una persona ha sido condenada, ya el delito no prescribe. Lo que prescribe es la pena, ¿no? O sea, si una persona ha sido condenada y escapa, tiene un plazo también para que esa persona, si se la vuelva a encontrar... No, pero en este caso escapó y no se le llegó a juzgar. No se le lleva a juzgar, pero esta persona, pues obviamente, son 20 años lo que tiene... Claro, que igual no hemos sido capaces, claro. Qué bueno. Y la última pregunta que tenía preparada el público es, y además creo que es muy actualidad, es cómo luchamos contra las denuncias falsas. Bueno, la denuncia falsa, por desgracia, es un tema en el que yo pienso que la mayoría de penalistas nos tenemos que enfrentar pues varias veces al año, por lo menos. Y la única forma de castigarlas es subiendo pues el castigo sobre la persona que la realice. Porque yo leí, y más en tema penal, no soy experto, ¿no? A nivel legalidad, pero quiero recordar algo que era como que, claro, puede ser que alguien, no sé, por ejemplo, una chica te ponga una denuncia falsa por acoso sexual o abuso sexual y que resulte de ese juicio que tú salgas inocente, pero que tampoco resulte que esa denuncia sea falsa, sino que se tendría que pelear a decir que esa denuncia sea falsa. ¿Puede ser esto? A ver, perdona. Sí, que por ejemplo, a mí me denuncia una chica por acoso sexual, o por abuso sexual, o por violación, y yo de ese juicio salgo inocente, pero del mismo juicio ella no sale condenada, sino que tendría que ser otro procedimiento. Correcto. Vale. Tú tendrías que iniciar un procedimiento por denuncia falsa. Vale. Claro. O sea, no es de oficio. No es que el juez decida que esa persona, o sea, que tú salgas absuelto en ese procedimiento o que archive el procedimiento directamente, sino que luego depende de ti tener que iniciar una acción penal contra esa persona que te ha denunciado falsamente. Claro, o sea, no es automático, ¿no? Es decir, Daniel es inocente, por lo tanto esto era falso, por lo tanto usted tal, sino que tienes que iniciar todo el procedimiento que seguramente muchas veces pues hay gente que no tiene ganas de iniciar o lo que sea. Efectivamente, o sea, y sobre todo cuando hay familia de por medio, cuando hay niños y demás, pues hay muchas personas que deciden no iniciar un procedimiento contra su pareja o expareja. ¿Te has encontrado un caso de estos? Sí, desgraciadamente sí, y además son casos muy duros porque separan familias. Incluso yo he llegado a ver a gente inocente tener que salir de su propia vivienda porque la mujer o la otra parte había denunciado pues unas supuestas agresiones físicas que bueno, pues que no eran del todo, que no eran ciertas. Ya. Qué fuerte. Bueno, pues ahora sí, Julen Martínez, ¿cómo te presentamos? ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy Julen Martínez, como dices, soy abogado penalista, ejerciente en toda España y me dedico exclusivamente al derecho penal desde hace unos años. Me gustó. Muy bien. Además te hemos visto en algún momento en televisión, en prensa, he visto alguna cosilla, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido la suerte de poder llevar varios procedimientos que sí que han tenido una repercusión mediática. Bueno, eso siempre es un arma de doble filo, ¿no? El tema de la exposición y demás. Pero pensamos que sí que se está llevando de una manera correcta y siempre que se pueda utilizar en un beneficio, bienvenido sea. Muy bien, ya te preguntaremos casos un poquito más adelante en el podcast. Mira, yo también tenía ganas de traer un abogado penalista al podcast porque al final parece que los detectives estamos muy encasillados muchas veces, ¿no? Parece que estamos muy encasillados en el sentido de que solo podemos hacer... antes todo el mundo nos metía en el bloque de infidelidades y de seguros y ahora parece que también podemos hacer bajas laborales, pero ya está, ¿no? Y al final los detectives hacemos muchísimas más cosas y además una de las cosas que más destacan cuando uno se pone a estudiar, porque al final lo de detective son 3 años de estudio, tú estudias las leyes, te pones a estudiar que puedes investigar delitos perseguibles a instancia de parte, ¿no? Entonces, quería abrir un poquito el melón contigo, ¿no? Hablando de esto de los delitos. A ver,
explícanos un poco desde tu punto de vista o como jurista, ¿esto qué significa? ¿Cuáles son, por ejemplo, podemos sacar algún delito donde podríamos participar los detectives? Sí, efectivamente, los tipos de delitos se podrían definir en dos grandes bloques, que son los delitos públicos y los delitos privados. Los delitos privados son aquellos que necesitan la denuncia de la posible víctima, de la persona perjudicada, para poder continuar con ese procedimiento, como vienen siendo las injurias y las calumnias. Y el resto de delitos, que serían los privados o semipúblicos, serían aquellos que no es necesaria del todo una intervención o una denuncia, querella, de la víctima, sino que se podrían iniciar a instancia de cualquier persona que lo pusiese en conocimiento de un juzgado, de la policía o de cualquier órgano competente. Esto de que has dicho, ¿no? De las injurias y las calumnias, refrescanoslo, porque creo que había una que se refería a delitos, ¿no? Que tú decías que alguien había cometido un delito. Correcto. Y otra que afectaba solo al honor. ¿Cómo era? Las calumnias consiste en acusar a una persona de haber cometido un delito sabiendo que es totalmente falso. Vale. Incluso, en cambio, las injurias consiste en simplemente pues dañar el honor de una persona. Vale, o sea, decir cualquier cosa, ¿no? Que, o sea, tanto injurias como calumnias, yo digo públicamente algo que afecta a la imagen de esa persona. La única diferencia es que en un caso es delito y en el otro, o sea, le estoy acusando de un delito y en otro caso no le estoy acusando de un delito. Justo. La calumnia es decir, por ejemplo, pues Daniel se dedica a estafar a la gente por criptomonedas. Eso sería un delito de calumnias. Vale. Una injuria simplemente es faltarte respeto de una manera o mentir, decir alguna mentira sobre ti o alguna cosa por el estilo. Podría ser, por ejemplo, ahora lo que está pasando con Julio Iglesias, cuando sale aquí que un diario, no de la persona que lo acusa, ¿no? Sino que ya hay un periódico, si no me equivoco, además esto es muy reciente de estos días, que está diciendo que Julio Iglesias tuvo abusos sexuales hacia alguna de sus extrabajadoras. Eso, por ejemplo, si se demuestra que es falso, podría ser un delito de calumnias. Bueno, es una fase muy, muy precipitada todavía para poder hablar del procedimiento, pero todo apunta a que vamos, están intentando hacer ver que suele ser todo un ataque político, ¿no? Pero se está intentando hacer ver que Julio Iglesias agredía sexualmente a sus trabajadoras de alguna manera. Vale, claro. Entonces, al final, claro, es que muchas veces pasa y vemos, ¿no? Que es muy, con esto de las redes sociales, es muy fácil el querer desprestigiar a alguien, ¿no? El hablar mal de alguien a través de esa pantalla, de ese casi anonimato que nos da, o no anonimato, porque a veces son plataformas como Twitter y que hablamos más de alguien, pero que al final esto no es gratis, ¿no? Al final esto puede ser un delito. Las injurias a las calumnias es un delito que podemos ver a diario, tanto con personalidades públicas como también puede ser con políticos. Lo estamos viendo continuamente, lo estamos viendo a día de hoy con políticos como Alvise Pérez, lo vimos en su día con Albert Rivera, también se le desprestigió muchísimo políticamente. Y luego, claro, hay una forma de volver, de pedir perdón a esa persona, incluso darle dinero a modo de compensación económica y demás, pero el daño ya está hecho. Esa persona ya ha sufrido un perjuicio. Has pagado esa pena, ¿no? Sí. Se le ha acusado de una serie de comportamientos o una serie de delitos que no son ciertos. Luego el medio de comunicación que lo haya sacado lo desmentirá, dirá, oye, esto lo sacamos con una información que no era veraz, nos la filtraron pero no era cierta. Y realmente, por mucho que luego pidan perdón, el daño ya está hecho. La reputación de esa persona ya está dañada. Y bueno, pues luego pasó con Albert Rivera, que se le acusó de acudir a debates televisivos bajo influencias... de cosas, ¿no? Sí. Bajo influencias de sustancias. Y luego se desmintió. Pero... ya estaba hecho el daño, claro. Y se ve ahora con Alvise Pérez también, se le está acusando de blanqueo de capitales, de financiación ilegal y demás. Y bueno, al final no dejan de ser informaciones que no están del todo probadas y que hacen mucho daño al prestigio de una persona. Claro, mientras está yendo eso por ahí, ¿no? Es como si ahora alguien lanza una campaña personal contra mí
y dice que yo, pues cualquier burrada, ¿no? Que he cometido algún tipo de delito, dañan mi imagen y luego en un momento dado, ahora te preguntaré qué es lo que podríamos esperar si demuestro que ha sido así, que ha pasado esas injurias o calumnias, pero claro, al final mis clientes podrían haber decidido dejarme, ¿no? En ese transcurso, o sea, yo he pagado la pena por una cosa que se ha difamado antes de que realmente un juez diga que yo soy culpable, simplemente por esa mala fama que se ha ido extendiendo. Correcto. Bueno, Claro. eso lo vimos hace poco también en un juicio muy mediático que fue en Estados Unidos, el de Johnny Depp, ¿no? Con su exmujer. ¿Cómo Amber. fue? Es que me suena algo, pero es así, como que al final acabó el juicio y dijo, da igual, ¿no? Porque yo ya he perdido, algo así. Sí, realmente, bueno, fue un caso muy mediático. A grandes rasgos, lo que se hizo fue acusar a Johnny Depp por unas supuestas agresiones físicas. Se le acusaba de que maltrataba a su exmujer y al final del juicio, pues se demostró que no era cierto. Tenían una relación tóxica, pero al final se demostró que no era cierto. ¿Qué ocurrió? Que la imagen de Johnny Depp ya se manchó. Las marcas dejaron de patrocinarle, incluso se le quitó de la serie de Piratas del Caribe y demás. O sea, su daño laboral ya estaba causado, por mucho que luego tuviese un resarcimiento económico millonario. Da igual, a mí ya me has quitado las marcas, ya me has hecho perder patrimonio y me has manchado la imagen. Claro. Entiendo que también la pena es proporcional de esas injurias y calumnias a lo que a ti te haya afectado, ¿no? Es decir, no entiendo que no le pondrán la misma pena a alguien que afecta a la carrera de Johnny Depp a que afecte a la mía, por ejemplo. Bueno, sí, correcto, ahí varemos, o sea... Salvando las distancias un poco entre países, ¿no? Pero quiero decir, ¿cuáles son en principio las penas por injurias o calumnias? Que las hay esperar? de todas las cifras, incluso también se tiene en cuenta la persona o el medio que está causando esas injurias y calumnias. Por ejemplo, hace poco, creo que fue el año pasado, Mediaset tuvo que indemnizar con 200.000 euros a una cantante española porque habían accedido a documentos privados de ella y los habían expuesto y los habían malinterpretado para calumniarla y para injuriarla. Es decir, como que de Mediaset, ¿no? Cogieron unas cosas privadas y las difundieron, ¿no? Pero claro, no sería injurias o calumnias, ¿no? Porque eso quizás sí que era verdad. O sea, entiendo que injurias o calumnias es cuando es mentira. Bueno, injuriarla al final es coger una documentación, lo primero de una manera que no es lícita, sí, vale. Y después malinterpretarla para manchar esa imagen de esa persona. Ah, vale, entendí. Ya, es que esto está muy al orden del día, ¿sabes? A mí me pasa mucho con las redes. Al final no sé si entraría dentro de injurias o calumnias, ¿no? Pero me pasa tanto muchas veces en comentarios de mis vídeos y demás, ¿no? La gente, no sé, también hay gente como muy enfadada en general, ¿no? De decir, pues es que tú eres no sé qué, o incluso amenazas también recibo, ¿no? Y por privado también, decir, es que tú te voy a hacer no sé cuál. Y dices, no sé, o sea, parece como que sale muy gratuito, ¿no? El soltar el odio ahí a través de la pantalla. Los famosos haters, ¿no? Pues cualquier persona que tenga una exposición en redes sociales, en internet y demás, pues se expone a eso precisamente, a que tenga personas que no estén de acuerdo y que se camuflen detrás de una pantalla para poder decir todo tipo de barbaridades. ¿Tú qué opinas en cuanto a la línea entre libertad de expresión y a decir ciertas cosas que pueden herir más sensibilidades? Bueno, la libertad de expresión es totalmente válida y apta, siempre y cuando no vulneres ni me afecte a mí de ninguna manera. O sea, si a mí me estás ofendiendo, no es lo mismo que alguien te haga una crítica constructiva, no, claro, que te estén criticando, que te estén faltando el respeto, no es lo mismo. Entonces, bueno, pues cualquier crítica constructiva, yo creo que cualquier persona que tenga una ambición de crecimiento siempre la va a recibir bien. Si el objetivo es ese de la persona que la está emitiendo. Claro, pero si a mí, por ejemplo, me pone un comentario, ¿no? Como leí uno el otro día de ojalá te pille un investigado y te parta los dientes. Eso, claro, ya pasa un poco, ¿no? De la libertad de expresión, por ejemplo. Bueno, realmente esa persona está exponiendo lo que le gustaría o lo que le agradaría que ocurriese, pero vamos, no está fomentando ni está no puede ser como incitación al odio, no. No,
Yo no lo En diría. ese caso, lo vería muy cogido con pinzas, ¿no? pero vamos, es la típica cosa que yo creo que a lo mejor no se atreverían a decirte, ¿no? Es en persona, quizás, ¿no? Tío, ¿sabes qué? Nunca me ha pasado. O sea, yo, bueno, un fenómeno muy loco que me ha ido pasando conforme he ido creciendo en redes sociales y demás, ha sido que gente me conoce por la calle, ¿no? La primera vez que me pasó dije, ¿me estás parando a mí? ¿Esto me pasa a mí? Pero ya más o menos pues me he ido acostumbrando, sobre todo en determinados ambientes y demás. Y es verdad que nunca me han dicho algo malo. Nunca nadie me ha parado para decirme algún comentario malo, como sí que pueden haber muchos en redes sociales, pero nunca me ha pasado. Como hay que pensar, ¿no? Creo que como ese efecto de pantalla hace como hay una gran barrera, ¿no? Efectivamente. La pantalla pues protege a las personas que no se atreven a decir ciertas cosas a la cara. También había otro tema que además quería comentar contigo, que era el tema de las estafas. Porque mira, a mí hay mucha gente, y le he ido dando vueltas, ¿no? Había mucha gente que me ha comentado y me ha avisado del tema de las estafas por internet. Además que parece que es como un problema sin solución, ¿no? La gente me dice, oye, es que me han estafado, no sé, el otro día, además creo que lo comenté contigo, había un chico que me dijeron que su madre había comprado una caravana por internet por unos 10.000 euros y no le había llegado nunca. Claro, no recuerdo qué era ahora, pero el dominio por el que lo había comprado ya no estaba o el teléfono ya no le contestaban y al final uno se queda con la sensación de decir, bueno, ¿qué hago, no? Lo normal que uno va y denuncia a Policía Nacional, a la Guardia Civil, pero muchas veces cuando van a denunciar lo que a mí me transmiten es que no les han dado muchas esperanzas. Que parece ser que no, yo lo entiendo también, ¿no? Que al final hay muchísimas estafas online, incluso hay perfectos profesionales de estos temas, pero muchas veces parece que no se llega a una solución con esto, ¿no? Y cada vez conforme van pasando más el tiempo con las nuevas tecnologías, pues también los criminales se anticipan todavía más y consiguen sacar un poquito más de esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, lo primero, siempre es importante denunciar. El caso que me estás contando hay que diferenciar también muy bien entre una estafa y una apropiación indebida, porque a lo mejor esa persona sí que dispone de esa caravana, ha recibido el dinero y en vez de entregar la caravana se ha quedado el dinero y ya está. Otra cosa es que esa caravana nunca hubiese existido. Ah, es diferente el delito si la caravana existe o si la caravana no existe. Efectivamente. A ver, ¿cómo es? Porque no es lo mismo que a ti lleven a cabo un escenario totalmente falso donde no existe una caravana, donde las fotos se han cogido de otra persona, de otra página web y demás, sí. Y yo lo único que quiera es causarte a ti un perjuicio patrimonial engañándote de manera bastante, dice el Código Penal que tiene que ser de una manera totalmente que podría ser veraz. Yo recibo ese dinero, la caravana nunca ha existido, nunca te la podría haber enviado. Eso es un delito de estafa, porque a mí me has estafado, nunca ha existido la posibilidad de eso. De principio a fin era todo algo para quitarte el dinero, digamos. Efectivamente, vale. No es lo mismo a que esa persona reciba el dinero para vender la caravana y de repente un día diga, pues me voy a quedar el dinero y me voy a quedar con mi caravana. Pues serían dos casos diferentes. El derecho penal es lo que tiene, que dependiendo de la casuística se puede tirar por un lado, por el otro y es lo bonito de ello, ¿no? Pues mira, yo creo que, y además lo habíamos hablado tú y yo, bueno, para que no lo sepa, Julen y yo nos conocemos ya de hace un tiempo, somos buenos amigos, y habíamos hablado de hacer algo a este respecto, ¿no? Sí, comentaste la idea, me pareció interesante, sobre todo intentarlo, porque yo lo que pienso es que no hay nada que funcione si antes no se intenta y si es por miedo a fracasar, lo importante es fracasar cuanto antes para poder levantarse y poder ejecutarlo de una manera correcta. Y bueno, pues adelante y mi apoyo máximo para ese proyecto. Así es, o sea, lo que vamos a intentar entre Julen y yo es a todas las personas que os han estafado, a todos los que os han estafado especialmente por internet, que no sabemos quién es. La ley sí que nos da recursos, y así no nos lo dirá Julen, la ley sí que nos da recursos para luchar contra esto, pero muchas veces las cosas no están ordenadas, ¿no? Entonces lo que queremos es
hacer este pedazo de tándem, que nosotros creemos en este tándem de detective y abogado, hacer este tándem de ponerle nombre y apellidos a la persona que ha podido realizar la estafa y, por otro lado, reclamarla legalmente. Y además vamos a intentar, como dices tú, tenemos un método nuevo que hemos ideado, no sabemos si nos puede funcionar, al final nos tienen que salir los números, pero vamos a intentar que sea todo a éxito, ¿no? Vamos a intentar que la persona que ha sido damnificada no tenga que adelantar un dinero, que muchas veces es esa gran barrera de decir, hombre, es que encima tengo que pagar un detective, un abogado y no tengo garantías de nada. No, vamos a intentar que sea éxito y que solo en caso de recuperarle lo que le han estafado, pues desembolse esa parte de dinero, ¿no? Correcto. Sería la parte del detective de localizar a esa persona que se esconde tras pantallas para realizar una estafa. Una vez esté localizado, ya tenemos el pie para poder iniciar una reclamación, o sea, una denuncia, una querella judicial para iniciar un procedimiento de contra esta persona. Pues nada, iremos a ello y además, ¿sabes qué? Me parece una forma, yo lo estuve dando una vuelta, ¿sabes? Y me parece una forma bastante justa, ¿no? De intentar darle algo a la gente, porque muchas veces, además, tío, a mí me da rabia que muchas veces parece que los detectives solo estamos como para favorecer a una parte de la población, ¿no? A los empresarios o los no sé qué, No, realmente aquí, en cuanto a detectives, estamos, al menos yo, del lado de la verdad, ¿no? Y al final, jope, hay muchas veces que donde no llegan pues los medios públicos, no porque no quieran, sino porque no pueden, porque no hay efectivos, podemos llegar a la parte privada, ¿no? Y podemos ponerles nombre y apellidos, que al final es un poco lo que bloquea ese reclamo, ¿no? Ese gran problema. Entonces me parece una forma que espero que funcione y podamos seguir adelante con esto. Sí, correcto, porque como comentábamos, nosotros como querellantes muchas veces lo que intentamos hacer es, si nos falta información sobre una persona que ha cometido una estafa, pedimos información sobre ella a través del punto neutro judicial o podemos intentar localizar alguna dirección o alguna cosa. ¿Qué pasa? Hay muchos juzgados de España que no funcionan bien y ese trabajo se hace muy pesado y la espera se hace aún más pesada. Entonces sí sería bueno a instancia de parte, o sea, en este caso un detective privado, poder adjuntar esa documentación al procedimiento para que se acelere todo un poco más. Sí, sin duda. Así que vamos a intentarlo porque al final también... ¿Qué más, al margen de esta idea nuestra, qué más nos puedes contar del tema de las estafas, por ejemplo? Bueno, las estafas, el grandísimo problema que hay, y sobre todo con toda la criminalidad, es que va muy, muy adelantada y muy por delante de las administraciones públicas, sobre todo las españolas, ¿no? Es muy complicado que gente que se dedica al crimen, que esté muy organizada, sobre todo para el tema del phishing, que son todos los delitos económicos, o sea, todos los delitos que se hacen a través de internet y demás, es muy complicado que una persona preparada sea capturada por un juzgado, que las diligencias que se puedan llevar a cabo se lleven con la diligencia que se necesite. Es que es un tema bastante complicado, ¿no? De hecho, yo recuerdo hablar, dime tú si esto es posible, ¿no? Recuerdo hablar con un amigo mío, policía, que, claro, él me explicaba que en estos habían estado detrás de unas personas que se dedicaban a estafar, pero que al final tenían que, o sea, primero que era muy difícil, como tú dices, ¿no? Llegar a juzgarles por una estafa, pero luego además que por algo del procedimiento, no sé si algo particular o algo general, pero por algo del procedimiento, les tuvieron que juzgar solo por esa estafa, ¿no? Te quiero decir que al final, sobre todo si son pequeñas cantidades, tú puedes estar estafando 300 euros, ¿no? A cada ciudadano y que si al final me juzgan por esos 300 euros, pues no va a pasar nada, ¿no? Cuando quizás tengo una organización criminal que está estafando a una gran cantidad de gente y le está quitando 300 euros a cada una, ¿no? Claro. Eso es muy importante que se lleve a cabo en el propio atestado policial. Me refiero, si es un grupo policial que se está encargando de la investigación de una persona que se está dedicando a hacer estas estafas, lo normal es que haga recopilación de todas y cuando ya tenga el atestado completo, ya se lo traslade al juzgado y el juzgado ya tenga como, vale, esta persona ha estafado, yo qué sé, 500.000 euros, 100.000 a este, 50.000 a este, 30.000 a este, pero el grosso son los 500.000 euros. No es lo mismo que un grupo policial, pues como bien dices, haga
un primer atestado de 20.000 euros de estafa y traslade solamente ese atestado al juzgado, porque se le va a juzgar por los 20.000 euros solamente. Ya, claro, es que al final es que suena complicado, ¿no? Esto del derecho penal, o sea, como tienes que saber mucho dónde pisas. Siempre a mí me sorprende. Todos los casos que vemos son diferentes y cada uno de ellos son apasionantes. Lo que tú te piensas que va a ser algo complicado, al final acaba siendo más complicado. Y Sí. lo que parece que va a ser fácil, se acaba enrevesando. Siempre hay alguna prueba que se ha obtenido de manera ilícita y el procedimiento lo tumba. O sea, siempre hay mucha es un derecho que está muy vivo, que continuamente están pasando cosas, que hay maneras de enfocarlo, que hay atajos, que hay otros caminos por donde enfocar algo. Es apasionante. Qué bueno. Y un tercer delito semipúblico, ¿no? Creo que sí, que se llama así, o perseguible instancia de parte que encontré, que además quizá es el que más, quizá no, seguro es el que más vinculación tiene con nuestra empresa, que al final nosotros sobre todo hacemos temas para otras empresas, ¿no? A niveles empresariales, es el tema de los delitos societarios, ¿no? Es decir, al final sí que nos pasa mucho que tocamos temas al final por extensión de competencia desleal, de socios que se traicionan los unos a los otros. Además, creo que la legislación ha ido cambiando los últimos años, últimas décadas, ¿no? Ahora las empresas pueden tener también una responsabilidad, pero si contratas un compliance, no. Al final es todo un poco enrevesado, ¿no? Que, por ejemplo, de este tema, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, el tema de también aquí hay que hacer una diferenciación muy grande entre una persona que forma parte de una empresa que se está, por ejemplo, apropiando de un dinero que está recibiendo pues, de un cliente o algún cliente, a quedárselo él, o que lo está administrando o que lo está moviendo de una manera que les va a causar un perjuicio económico a ese cliente, ¿no? No es lo mismo quedarse el dinero para uno, que sería una apropiación indebida, que moverlo de una manera arriesgada, que puede causar también un perjuicio, y eso sería un delito de administración desleal. Claro. Pero mira, por ejemplo, cosas que nos suelen pasar a nosotros, ¿no? Nos pasó hace poco que es un tema que no voy a intentar no dar muchos detalles porque lo tenemos en curso, ¿no? Pero de una empresa con la que ya trabajamos habitualmente, que escogen un señor y nos dicen, oye, tenemos un problema con es digamos, no es socio, pero es un empleado con responsabilidades, ¿no? Y nos dicen, nos ha dicho algo que se tiene que ir de viaje urgente aquí, pero algo nos chirría. Que no, él hace viajes por su tipo de trabajo, pero algo nos chirría, ¿no? Entonces al final se le hizo todo el seguimiento, esto a lo largo de todo un día, y lo que ya pudimos ver es que se reunía con una persona que por su tipo de trabajo no se tenía que reunir, ¿no? Es como si yo veo a un empleado mío reunirse con un cliente mío. Dices, uy, entonces, claro, al final vamos a seguir tirando del hilo, pero es verdad que todo apunta, es verdad que no vimos... El tema del dinero también es muy complicado, ¿no? Porque la gente a veces nos pregunta, oye, ¿puedes ver ese pago que se hace? Bueno, es que va a ser difícil que veas un fajo de billetes cómo pasa de una mano a otra, ¿no? Pero para eso luego hay otras estructuras de ver por dónde ha ido el dinero en otros sentidos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, tiene toda pinta que ahí está viendo pues un intento de lucro, ¿no? O no sé cómo se diría a nivel penal. Sería una infiltración de datos, ¿no? Sería una filtración de datos que se está dando a otro cliente. Claro, un empleado que se está quedando con un cliente de su empresa, ¿no? Es lo que estás intentando decir. No, un empleado que todavía no lo sabemos si está haciendo un negocio paralelo con un cliente de la empresa que es mayor, ¿no? Entonces esa parte todavía no la sabemos. Sabemos que hay algo que no ha tenido que pasar. ¿Sabes? O sea, sí. O sea, el empleado se ha reunido con un cliente de la empresa que no se tendría que haber reunido. Bueno. Sí, pues muchas veces suelen ser cosas del estilo de la competencia desleal, incumplimiento contractual muchas veces, ¿no? Porque tú cuando trabajas en una empresa puedes tener una cláusula... Anticompetencia, sí, de estas hemos hecho también bastantes, así como también es muy típico oye, se me ha ido un empleado, esto es muy, muy típico, ¿no? Se me ha ido un empleado, la deja el trabajo, hasta aquí todo bien, se me ha ido un empleado y resulta que este señor ha montado la misma empresa que yo, de lo mismo,
con mis clientes, se está llevando a empleados, ha cogido mi know-how. Es decir, claro, una cosa es que tú cojas tu experiencia adquirida como empleado unos años y montes otra cosa. Pero claro, cuando copias prácticamente lo mismo, ¿no? A nivel de clientes empleados, prácticamente es un robo, ¿no? Bueno, robo no se puede considerar a nivel tipificado. Vale. Pero sí, efectivamente, nos estaríamos encontrando ante una situación perseguible jurídicamente. Pues mira, fíjate que de esos yo creo que hay mucha gente que no sabe que se puede tirar de ese hilo, ¿no? Que se puede probar a través de reuniones y de flujos de dinero y demás, pues cómo efectivamente hay ese enlace, ¿no? Ese delito que podría haber allí. Sí, correcto. O sea, yo creo que, por ejemplo, en ese tipo de delitos, un detective privado sería súper importante, porque es el que va a hacer toda la trazabilidad de esas reuniones, va a poder fundamentar que esa persona ha tenido pues una serie de acciones que han podido llevar a cabo este delito, ¿no? Sí, no, ya te digo que al final a nosotros nos ha pasado de cuando ves que una persona se reúne con otra, que un dinero ha ido de una mano a otra, ya puedes empezar a pensar que algo malo ha pasado. Sigue el rastro de dinero que dicen siempre, ¿no? Es como se descubren las cosas. Efectivamente. El dinero manda. Y bueno, después de estos tres, te quería preguntar por casos que has tenido tú, que además sé que has tenido muy interesantes, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles han sido tus casos más impactantes? Cuéntanos. Bueno, yo sí que es cierto que todos los casos que he tenido últimamente no están siendo tan llamativos a nivel mediático, pero también estamos buscando eso, ¿no? Hemos tenido una época donde hemos tenido más casos que sí que puede tener un interés público y demás, pero ahora estamos intentando centrar que los casos no tengan esa repercusión, cuidando mucho que no se filtre nada ni nada por el estilo, sobre todo porque no conviene que la opinión pública tenga una versión y tenga una opinión antes de un momento que a nosotros nos pueda convenir, ¿no? Entonces hemos llevado casos que sí que son mediáticos, como puede ser, por ejemplo, el del caníbal de ventas, que conseguimos trasladarle a un centro. Para quien no sepa nada de este caso, cuéntanoslo un poco, cómo fue todo esto. Bueno, pues el caníbal de ventas era, el caso conocido como el caníbal de ventas era un chico llamado Alberto que tras sufrir una serie de episodios psicóticos mató a su madre y la descuartizó. Y bueno, pues al final acabó en prisión, condenado a 15 años de prisión y por el homicidio y 5 meses por la profanación del cadáver. Y al final nosotros no nos encargamos del juicio. Nosotros nos pusimos en contacto con él una vez ya había acabado todo y estaba en prisión. Y lo que hicimos fue conseguir trasladarle de prisión a un centro penitenciario psiquiátrico. Vale, o sea, una vez él ya está en prisión por lo que ha hecho, ¿no? Lo que has conseguido tú o hecho tú por él es trasladarle de una prisión normal estándar a un centro psiquiátrico porque requería, por su condición. Correcto. En el juicio no se estimó que él tuviese mermadas sus capacidades mentales en el momento del homicidio. Personalmente no nos explicamos cómo eso pudo ser así, pero bueno, el caso es que una vez ya sentenciado y una vez ya condenado, esta persona se puso en contacto con nosotros 4 años después de estar en prisión, y lo que nos contó cuando fuimos a visitarle fue que le estaba pasando por unos momentos complicados a nivel mental, muy complicados, que le tenían sedado, que le tenían totalmente medicado a unos niveles de medicación alarmantes. Entonces, una vez estudiada esta situación, nosotros lo que hicimos fue hacer todo lo posible para su traslado a un sitio donde pensásemos que iba a estar mucho más adecuado para él. Claro, esto abre un debate también, porque, por ejemplo, entiendo, corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque al final nosotros en penal lo estudiamos, pero luego ya no volvemos a tocar en muchas ocasiones. Pero entiendo que de prisión hubiese salido, pero de aquí ya no va a salir.
De aquí necesita pasar más controles para saber si es una persona apta o no apta para ser reinsertada en la sociedad. En cambio, en prisión no pasa eso. Tú en prisión entras X años, X meses, X tiempo, y una vez cumplida tu pena, sales. Sin contar que ya puedes salir antes con permisos penitenciarios, con salidas de final de semana, etc. Vale. Entonces, es una cosa que nosotros también teníamos en cuenta. Claro, o sea, al final aquí, más allá de, digamos, no es técnicamente una pena, sino lo que está es, digamos, en un sitio en base a su condición. Correcto. Entonces, más que, digamos, decidir si la pena ha llegado a su límite o no, aquí si un día sale este señor, será por el hecho de que un médico, un facultativo, diga que pues este señor está preparado para pisar la calle. Correcto. También cabe la posibilidad de que una vez cumplida la pena, se valore si está preparado para reinsertarse en la sociedad, que habrá que verlo. Y otra posibilidad es que a esa persona se le fuerce a entrar en un psiquiátrico. Ya no penitenciario, un psiquiátrico normal. Claro. Claro, porque puede ser que directamente no llegues ni a entrar en prisión, ¿no? Si se estima que tus capacidades están muy alteradas. Correcto. O sea, es una eximente. De hecho, yo recuerdo un caso que escuché de, no sé si a ti te querrá sonar, es antiguo, pero era de creo que de un cantante de estos que tuvo una canción famosita o algo así, ¿no? Bueno, el caso es que él saltó a la fama por una canción, igual lo explico mal, ¿eh? Si alguien lo explico mal, o si alguien sabe de quién digo, lo puede poner en comentarios, pero me puedo saltar algo. Pero saltó a la fama por una canción y empezó a sintonizar con todo lo que venía a ser de libros y de satanería y todo lo demás, ¿no? De temas satánicos y todo esto. Y entonces se llegó a convencer este hombre de que su padre era el diablo, el mismísimo diablo. Entonces lo mató con una estaca y le cortó los, ¿cómo se llama esta parte de aquí? Tendones. Los tendones para que no se levantase, porque claro, como era el diablo, si no se lo cortaba se podía levantar aunque lo hubiesen matado. Entonces se le juzgó y se estimó que esta persona no era consciente de lo que hacía, o sea, que en su cabeza no representaba la realidad, por lo tanto no se le podía imponer una pena. Correcto. Es una persona que tenía totalmente mermadas sus capacidades mentales, ¿no? No era Cecilio G. No. No, creo que no era. Claro, y además creo que hay diferentes, ¿no? Hay lo de la enajenación mental transitoria también. Correcto. Pero claro, al final, ¿cómo es capaz de estimar que una persona ha tenido una enajenación mental transitoria? Yo me enfado contigo y te clavo un cuchillo y es enajenación mental transitoria. Puede ocurrir. Incluso también los delitos pasionales también se habla, ¿no? Claro. También están muy atenuados, o sea, es una cosa que se tiene muy en cuenta cuando hay una valoración sobre ellos. Claro, mira, al final es que tú cuando vas con un abogado penalista, o sea, es que creo que es en lo último que ahorraría yo en un abogado penalista, ¿no? O sea, al final, si ya en un abogado creo que merece la pena invertir porque te estás jugando muchas veces dineretes, pero claro, al final, de tener un buen abogado o no, aquí te están bailando muchas veces unos cuantos años de cárcel, ¿no? Sinceramente, cuando alguien necesita un abogado penalista, suele ser porque está pasando un momento complicado. Claro. Un momento, ya sea como acusación o como víctima, ¿no? Si eres si me refiero, si eres una persona a la que están pidiendo años de cárcel por un supuesto delito que has cometido, claro, yo creo que no va a haber una inversión mejor que en la de un abogado que sepa hacer su trabajo y que te vaya a defender de la mejor manera posible. Claro. Porque claro, luego ¿qué ocurre? Si pasa mucho de personas de, bueno, si yo no he hecho nada, vamos a ver cómo lo gestionamos porque seguro que me van a absolver y demás. El derecho penal lo que tiene es que se puede complicar mucho si no se lleva a cabo una defensa de una manera correcta, conociendo el procedimiento, conociendo los procesos y demás. Hay gente que piensa que no va a ocurrir nada y acaban sentenciados. Claro. Como no he hecho nada, no necesito gastar dinero en un abogado, pero claro, al final se trata de lo que se pueda llevar a la sala del juzgado, ¿no?
Y sí, no, correcto. O sea, lo primero es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando va a haber un juicio, hay un expediente y ese expediente es el que hay que estudiar para saber en qué se va a basar una acusación o en qué se va a basar una defensa. Una vez estudiado ese procedimiento, habrá que hacer una estrategia de defensa. Y sabiendo, habiendo estudiado el procedimiento, es cuando se va a saber de verdad en qué se va a basar y si lo tienes complicado o no lo tienes tan complicado como tú piensas que como tú quieres. Y es importante un estudio muy meticuloso de esa documentación. Para aterrizar un poco, ¿qué es lo que más te encuentras? ¿Qué es lo que más te suelen llamar? Bueno, a mí me llaman mucho por temas de estafas, temas de agresiones sexuales. Lo que más últimamente son el tema de las estafas online. Ah, sí, que hemos comentado que bueno, mira. Y es un tema que es lo que lo digo con conocimiento de causa, que cada vez las técnicas son más rebuscadas, el tema del phishing. Sí. Yo no sé si sabes ahora que te llaman clonando la voz de una persona querida tuya, diciendo que necesitan dinero para... Sí, lo he escuchado y dicen que, y además que lo quiero hacer, que tienes que poner una palabra de seguridad, ¿no? Correcto. Sería lo... ¿Tú la tienes? Yo no tengo ninguna palabra de seguridad. Pero yo la quiero poner, yo lo escuché y digo, la quiero poner, ¿sabes? Bueno, sí, o sea, todo lo que sea prevenir, mejor que curar. Claro, me encima que tampoco cuesta nada, ¿no? Correcto, pero vamos, o sea, yo estaría preocupado si tengo hijos o alguna persona que me pueda llamar para solicitar pues dinero en un momento dado. Papá, se me ha roto el móvil, envíame rápido dinero para comprar otro. Yo tendría la preocupación. Te llamo yo, Julen, se me ha roto el móvil. Sí, pues cosas del estilo, palabra de seguridad. Qué bueno. Y decías también la parte de agresiones sexuales, ¿no? Pero en plan, ¿como las víctimas o personas a que se acusan? De las dos cosas. De los dos lados. De los dos lados. Son temas muy, muy desagradables. Son temas, claro, ya me puedo imaginar. Me puedo imaginar y que además, como mucho que yo me imagino, si tuviese que llevar un caso de estos, tanto de una víctima como de un acusado, ¿no? Siempre y cuando, pensando, yo es que sí que tiendo a pensar en quién tiene la razón y quién no, aunque entiendo que no sea el punto de vista del penalista, pero decir, si pensase que mi cliente tiene razón de que es una persona que le han acusado y es inocente o es una persona a la que han agredido sexualmente, como que llevas también una mochila, ¿no? En cuanto a, es un peso... que tienes que llevar para que sea justicia porque se están jugando la vida prácticamente. Mira, haciendo mención al tema de lo que pueda opinar un penalista, yo siempre diferencio muy bien lo que es mi opinión como profesional a la que yo pueda tener en casa, con mi pareja, de lo que yo pueda hablar del caso que ha ocurrido, mía personal. Pero sí que es cierto que yo no puedo entrar a valorar eso. Yo entro a valorar cuáles son las pruebas, si esta persona ha contado algo en instrucción, en el atestado policial que no nos vaya a convenir nada en su declaración o en su procedimiento de instrucción y vamos a ver cómo podemos enfocarlo para lograr que si va a haber una condena porque hay mucha prueba en su contra, intentar paliarlo de alguna forma con atenuantes, eximentes o con una conformidad con Fiscalía. Que sí, o sea, me parece un enfoque... Sí que es cierto que tu pregunta va más dado al hecho de cómo me puedo llegar a sentir yo defendiendo a una persona que ha causado que ha llevado a cabo una agresión sexual, ¿no? No, me refería más a la parte de decir cuando tú sabes que o piensas que tu cliente es inocente o que que tienes una víctima a la que realmente le ha pasado algo grave, ya en general, en casos de agresión sexual y de otros, de cómo también eso es un peso grande, ¿no? Que llevas encima de las espaldas, la responsabilidad de defender bien a tu cliente. Sí, es muy complicado no somatizar con este tipo de casos. Cuando a ti te llega una víctima con dolor, que ha sufrido una situación complicada y demás, es muy complicado no poder sentirte partícipe de esa situación.
Claro, eso no deja de ser una presión para el profesional, pero bueno, siempre intentamos hacer un trabajo lo mejor posible, exquisito y lo intentamos llevar al mejor puerto posible. ¿Tú empatizas con los clientes? Yo empatizo con los clientes, efectivamente, y es una cosa que en parte está bien y en parte no tanto. Ya. Pero bueno, son gajes del oficio y poco a poco se va lidiando con ello. Es que yo lo veo como ese punto medio entre, jope, me está contando un drama, realmente me importa, porque me tiene que importar por el hecho de ser una persona, pero claro, tampoco me puedo poner a llorar con él, ¿no? O sea, al final soy el abogado y le tengo que dar esa seguridad, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que también te ocurrirá a ti mucho porque son trabajos de cara al público, de tratar con gente que te está contando como cosas muy, muy personales, muy viscerales. Tú al final acabas desarrollando como un sexto sentido de saber quién te está contando una cosa de verdad, sí, totalmente. Quién te está contando una cosa de verdad que necesita tu ayuda, que necesita que le comprendas, que quiere transmitirte un conocimiento sobre algo en concreto que le ocurrió, con detalles y demás, y quién te está intentando contar una milonga para no quedar como una mala persona, para no sé si me explico, ¿no? Sí, siempre desarrollas esa sensibilidad y sí que es cierto pues que eso ayuda mucho a hacer un cribado sobre con quién tú puedes mantener una relación más empática, siempre, obviamente, manteniendo la distancia profesional. Quiero decir, porque yo al principio cuando empecé empatizaba demasiado con todos los casos. Quiero decir, o sea, yo era una persona implicada más en el proceso, no era un profesional, ¿no? Sí. Incluso, bueno... tener que parar meses por decir esto me está afectando, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y tú acabas diferenciando entre qué casos puedes empatizar y cuáles no. Claro, de hecho, a mí yo es que es un tema en el que más que si empatizo o no, porque creo que eso es algo natural, de decir, oye, ¿cómo yo estoy entendiendo tu posición? Eso es algo natural. He ido evolucionando al respecto de decir cómo lo muestro con el cliente, ¿no? De decir, porque claro, yo cuando empecé, también tú piensas que yo empecé con 23 añitos a relacionarme ya directamente con cliente, quería dar la imagen de que era un tío muy serio, ¿sabes? De que era un tío muy profesional, de que todo iba a estar bien y tal, ¿no? Pero claro, al final me di cuenta de que sobre todo en los temas personales, otra cosa es cuando hablamos de dinero. Pones dinero en la mesa y después, mira, o te van a sacar 20.000 euros por allí, o si me pagas a mí 3.000, lo arreglamos por un lado, ¿no? Es una balanza y es una conversación que no requiere mucho empatizar. Pero cuando la gente te explica un problema personal de su vida, que puede ser que se te esté derrumbando tu vida, ¿no? Yo he aprendido, al menos de mi parte, quizá un abogado es diferente, no lo sé, pero que la gente sí que quiere una opinión personal, sí que quiere una persona, aparte de un profesional, porque muchas veces, al menos como detective, eres el único, y igual te pasa también por el tipo de delitos o lo que sea que defiendes, que eres el único o de los muy pocos con los que puede hablar de eso abiertamente, ¿no? Es decir, al final, me recuerdo un caso, por ejemplo, con una persona bastante importante, ¿vale? Un tío bastante importante, bastante seguro de sí mismo por la posición que tenía, que, claro, vino a mí de una forma muy vulnerable porque tenía unas dudas muy serias respecto a su matrimonio, ¿no? Y al final, fíjate que mucha parte de mi trabajo era el hecho de darle esa seguridad de decir, todo va a salir bien. El apoyo psicológico, ¿no? Sí, y mucho, y yo sé que esa persona, por la posición que tiene, en otro aspecto no lo necesitaría, pero en ese yo creo que no tenía nadie más con quien hablar de este tema, que en su caso se confirmó la infidelidad y además él prácticamente ya lo sabía, él prácticamente ya sabía lo que estaba pasando, lo que pasa que quería como esa confirmación final, esa prueba para cerrar el capítulo, pero sí que hacía falta mucho ese acompañamiento de decir, mira, lo vamos a enganchar, va a salir bien,
hoy no ha salido por esto, pero mañana aplicamos esta estrategia y sale, ¿no? Y al final, esa opinión personal creo que también nos ayuda a conectar, porque al final conectas con un profesional, pero quieres que haya una buena persona detrás del profesional. Porque para mí, todo lo que yo hago como profesional está impregnado desde mi persona. O sea, si Daniel el profesional tiene valores, es porque Daniel la persona tiene valores. Correcto. ¿No? Entonces, yo creo que sin perder la profesionalidad, ¿no? Y decir, venga, vamos a llorar los dos, pero sí que es verdad que en los temas personales la gente sí que busca, al menos en un detective y lo que yo he podido apreciar, y valora que saques a esa persona y que a veces te sientes como un amigo y le digas, pues yo pienso esto. Sí, yo opino que lo que digo, las personas que tratamos temas delicados o temas que puedan afectar, pues como bien dices, un tema de una persona que está insegura con su matrimonio por una posible infidelidad, tratamos temas que pueden afectar mucho al bienestar de alguien. No solamente estamos ejerciendo nuestro propio trabajo, en mi caso el de abogado cuando estoy defendiendo o estoy apoyando a una persona que la están acusando de un delito, sino que también soy su psicólogo. Claro. También soy su cuidadora, ¿no? Cuando digo, tienes que ir tal día a declarar, o tienes que ir tal día a firmar, o tienes que ir tal día a hacer tal cosa. O sea, que no solamente es el procedimiento, tienes que también encargarte de que esa persona cumpla con ciertos estándares para poder continuar con su defensa. Al final todo es intentar llevar su procedimiento al mejor resultado posible. Claro, y también, además, lo que dices está muy relacionado con lo que hablábamos antes en cuanto a ahorrar en un abogado o no, ¿no? Porque al final las cosas hechas con cariño, ¿no? Este toque humano que requiere cariño, no es lo mismo pues como cocinaban nuestras abuelas, que cocinaban toda la mañana con todo el cariño, haciendo un guiso, que pues como se cocina en una cadena de restaurante de comida rápida, ¿no? Pum, 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 pum. Entonces, claro, al final, si quieres mucho volumen como profesional, pues le vas a poder dar poco toque de lo tuyo, ¿no? En cambio, quiero decir, al final es una cuestión de tiempo, ¿no? Yo, de hecho, no quiero decir nada, pero es verdad que seguramente un abogado, digamos, con unos honorarios más bajos, no te pueda dar tanto cariño. Bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos en un momento en el que podemos decidir si queremos aceptar un caso o no. No al principio que cogíamos cualquier cosa sin preguntar nada, lo cogíamos. Ahora tenemos la oportunidad de poder hacerlo de manera diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que si cogemos tu caso va a ser un procedimiento de artesanía, por así decirlo. Vamos a encargarnos de ello y vamos a pulirlo y vamos a encargarnos de hacerlo de la mejor manera que sabemos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente nos vamos a encargar del procedimiento judicial en sí, nos vamos a preocupar de todo lo demás, ¿no? O sea, de que tú vayas a tal cita, de que tú vayas a tal, de llamar para que vayas a ver a este psicólogo que te vaya a ayudar a elaborar un informe, de preocuparnos de que vayas a ver a este médico para que te evalúe ese tal. O sea, todo, para hacerlo perfecto. 360. Un perito informático que te mire el móvil para hacer un informe de tal, o sea, todo de esa manera. O sea, tú ya eliges a los clientes que quieres tener. Yo no elijo a los clientes, elijo los casos que me interesa llevar. Sí que hay casos que llaman mucho la atención y que a mí me gusta llevarlos de manera personal y otros que ya pues dices no me apetece llevarlo. Entonces, bueno, cada uno... No voy a dar o sea, no voy a decir que delitos porque tampoco quiero desprestigiar a ningún profesional que se encargue de ellos y tal y cual, pero sí que, bueno, pues de momento estamos en esa situación. O sea, la criba que haces normalmente, tú que ya estás en una posición que puedes elegir tus clientes o tus casos, es más por el tipo de caso que por el tipo de cliente. Por el tipo de delito, principalmente. Por el tipo de delito. Sí que es cierto que hay clientes que, al margen del delito, pues a lo mejor no tenemos una buena comunicación desde el principio o no nos hemos entendido del todo bien y
y pues bueno, pues por desgracia no logramos llegar a un entendimiento con el caso. Claro. A mí me pasa un poco también, ¿no? En el sentido de decir, es verdad que nosotros ya, pues hoy tenemos unas especializaciones como despacho, lo cual ya nos abocan normalmente a un tipo de cliente, ¿no? A un tipo de casos, ¿no? Nosotros estamos especializados sobre todo en toda la parte empresarial, pues tanto de bajas, competencia desleal, robos en empresas y demás, como la parte inmobiliaria y de arrendamientos. De vez en cuando nos llegan temas, pues por ejemplo, como puede pasar de temas de infidelidad. A mí me piden muchas veces, pero normalmente es un tipo de caso que no suelo coger, pero a veces los cojo, ¿no? Porque sintonizo con una persona o porque me viene de una persona que ya conozco un tema empresarial, entonces a veces los cojo, ¿no? Y luego ya hay otras, digamos, especializaciones que yo no cogería, ¿no? O sea, es como... es que, claro, los detectives es un poco como lo de los abogados, ¿no? Que al final los abogados, bueno, hay quien hace de todo de abogados, ¿no? Pero lo que normalmente he visto es que el penalista no se mete en mercantil o en civil o en administrativo, y al revés, ¿no? Pues claro, yo no me metería en especializaciones que hay de investigación en ciberseguridad, en patentes y marcas, en temas muy profundos, otras cosas, ¿no? Entonces al final tienes que ir viendo, y lo que te decía, ¿no? Ya nosotros sí que estamos abocados normalmente a un tipo de cliente, a un tipo de caso, pero aún así yo sí que evalúo mucho el feedback con el cliente, ¿sabes? Además, en mi experiencia, no sé si te pasa a ti, normalmente hay un tipo de cliente que es normalmente el que más te respeta como profesional, más tiene en cuenta tu opinión, más te pide consejo, luego también es el que mejor paga, con el que mejor van las cosas y con el que mejor va todo. Y luego se da lo contrario, que muchas veces el que para mi gusto menos te respeta como profesional, pero va a decir, tú tienes que ir aquí y hacer esto. Espérate. Claro. Cuéntame y yo te diré qué medios utilizamos. Pero cuando ya empezamos así, te quiero decir, y normalmente ese es el que más problemas te pone por todo, el que más tarde paga la factura y el que más problemas te da. Entonces, yo ya, no por no atender a una persona que no me cae bien o mal de primera, sino yo ya a lo largo del tiempo he aprendido a identificar a clientes con los que ya veo que, no digo que uno sea más malo o yo sea malo o él sea malo, no quiero entrar en eso, pero sí que ya veo que no nos vamos a entender. Ya veo que no nos vamos a entender porque al final yo, como veo mi empresa, como veo nuestro despacho, es como un solucionador de problemas. Tú me dices, Daniel, tengo este problema y creo que esto me puede venir bien. ¿Has pensado hacer esto, pero de esta otra forma? Yo creo que evidentemente siempre es consensuado con el cliente, no hacemos algo que no quiere. O sea, tiene que ser algo que yo quiera y él quiera. Pero hay mucha gente que se cree que, o ya vienen con la intención de, mucha gente no, pero algunos sí, ¿no? De, tú haces lo que yo te digo, como yo te digo, y haces el seguimiento y tal. Y bueno, por lo menos no son las formas que hago yo. Y yo no acepto eso. O a veces también nos pasa, esto me pasa menos, pero me pasó con uno, que ya me contaba un caso, un tema de una baja laboral, que nosotros son cosas que solemos hacer, pero ya empezaba a hablar de una forma muy despectiva de su empleada. Y a mí estas cosas ya, yo entiendo que pueden haber tensiones, pero a mí estas cosas ya empiezan a chirriar, ¿no? Cuando empiezan a utilizar según qué palabras. Y al final me dio la razón mi primer instinto, porque claro, el hombre quería que yo trabajase antes de haberme hecho ni una provisión de fondos. Mira, con lo que tú me das, yo te digo que podemos hacer esto, cuando tú quieras, pues tal. Es que primero hay que buscarla no sé dónde. Te vuelvo a decir cómo funcionamos. Te paso un presupuesto, acordamos una forma de hacer, una provisión de fondos, se firma un contrato, todo legal, y entonces ya nosotros nos ponemos. Al final el tío acabó con las palabras muy malas, con lo mismo que le había visto usar con su empleada, pues también las usaba conmigo. Acabó en lo que son insultos y desprecios personales, ¿no? Te quiero decir que a la hora de elegir clientes, yo, por ejemplo, sí que he ido desarrollando ese instinto de decir, contigo me voy a entender y contigo no. No, desde luego. Hay clientes con los que te vas a entender y con otros que no. ¿Esto qué significa al final? Pues unos clientes que te van a respetar y otros que no. Deontológicamente hablando, los abogados tenemos la obligación de llevar la dirección jurídica del procedimiento del que nos encargamos
de manera autónoma. Quiero decir que no nos podemos dejar llevar por órdenes de la persona a la que defendemos, ¿no? Y esto yo es una cosa que llevo mucho a rajatabla, no solamente porque deontológicamente hablando se nos obliga, sino porque pienso que la manera de actuar de un profesional debe estar totalmente descontaminada de cualquier tipo de dirección externa que se te trate de dar, porque ahí está tu magia como profesional, por así decirlo, ¿no? A mí me has contratado porque quieres que te lleve el procedimiento yo, ¿no? Pues entonces déjame que lleve yo el procedimiento, porque si te da igual quién te lo lleve, porque tú te vas a encargar de dar las directrices de este procedimiento, pues dáselo a otra persona que se deje mangonear de alguna manera, porque es una cosa que yo tengo muy clara. Si a mí me llega este procedimiento, lo tengo encima de mi mesa, soy yo el que va a analizarlo, soy yo el que va a estudiarlo, y soy yo el que va a prepararlo. Entonces, si tú me quieres dar algún tipo de asesoramiento o algún tipo de información, adelante, bien recibida es. Pero lo que no puedes pretender es decirme a mí cómo tengo que llevar el procedimiento, porque el profesional soy yo, ¿no? Totalmente, claro. Al final, yo lo veo de la forma de decir, hostia, si tú eres arquitecto y yo te contrato para que me hagas una casa, claro, yo evidentemente te quiero decir, oye, pues mira, me gustaría una casa con las ventanas grandes, de este diseño, de este otro. Claro que para eso pago. Pero a partir de ahí no puedo irme a la obra todos los días a decirte cómo poner los cimientos. Claro. Es lo que creo que estamos de acuerdo, ¿no? Decir, oye, yo por lo menos como profesional no lo admito que estés ahí todos los días, quieras estar ahí todos los días en la obra a decirme cómo poner los cimientos o cómo hacer algo de una estructura que realmente no te compete, porque es un tema profesional, no es de cómo quieres esa estética o esa parte más personal que puedes tener tú, ¿no? Te pueden asesorar, pero de ahí a dirigirte yo creo que hay un paso grande. Totalmente. Y nada, Jope, ¿algún caso más guay así que nos quieras contar, que te apetezca compartir? Bueno, nosotros nos encargamos de muchos tipos de delitos. Nos encargamos de también tráfico de drogas, nos encargamos de todo el tema de organización criminal y demás, que son temas también que tenemos mucho movimiento. Vale, y dentro de lo que puedes contar de allí, ¿algún caso que nos quieras compartir de eso? Bueno, nada en concreto, simplemente pues hacer saber que cualquier persona que nos esté viendo que tenga esa necesidad de una defensa, estamos a su disposición. A ver si a alguien le cogen traficando con... No, algo así, es un tema que bueno, yo empecé trabajando en un despacho que se dedicaba exclusivamente al tema de delitos contra la salud pública, donde viene siendo el tráfico de exclusivamente. De drogas, entre otras pocas cosas, sí, pero casi exclusivamente con eso. Y la verdad es que es un tema que a mí me dio mucho conocimiento y mucha... dentro del mundo penal, o sea, es una cosa que me llamó mucho la atención. Porque claro, es que al final, yo es que no entiendo mucho, pero claro, entiendo que pues al final podrás defender dentro de todas estas organizaciones a cualquiera, ¿no? O sea, desde lo más abajo hasta lo más alto. Sí, vamos a ver, cuando se inicia un procedimiento penal contra una organización criminal, se emprende contra todos los miembros de la organización criminal que hayan podido ser localizados, ¿no? Que hayan podido formar parte de ese atestado policial, como hablábamos al principio, ¿no? Y ahí forma parte, obviamente cada miembro como individuo tiene o podrá llevar su propio abogado, pero al final... lo que se va a enjuiciar es el delito de crimen organizado, ¿no? Ver que esas personas pues trabajan en conjunto y ver que tienen una finalidad delictiva. Muy interesante, muy interesante. Y oye, ya que tenemos aquí, Jope, bueno, antes hablábamos de todos estos temas de los trenes, ¿no? De lo que ha pasado en estos últimos accidentes, estos últimos días, para también que la gente vea cómo el derecho penal, ¿no? Pues se puede meter un poco en nuestras vidas en ese sentido. Claro, al final entiendo que todavía, por ejemplo, en estos 2 accidentes que ha habido, ¿no? Bueno, creo que ya 3 en lo que va de año, lo cual me parece una salvajada. Uno en Andalucía, ¿no? Otro en Cataluña y otro en Murcia, creo que ha pasado. No sé un poco las casualidades de lo que ha podido pasar.
entiendo que a partir de aquí se abre una investigación y pueden haber responsabilidades penales, depende de lo que salga de la investigación. Sí, bueno, por supuesto, aquí lo que se va a tener que es iniciar una investigación y depurar responsabilidades. Vamos a ver quién no ha cumplido con su función y esperemos que haya pronto una respuesta sobre ello. La verdad que yo puedo tener mi opinión personal, pero es un tema que acaba de ocurrir y bueno, lo primero que tendremos que saber es cuáles son los avances de esta noticia. ¿Quieres compartir tu opinión personal o de reservas? Yo me la voy a reservar. Pero vamos, sí que está claro que si se hubiera podido prever de alguna manera o haber podido administrar las vías o poder haber podido... Una cosa es que haya un accidente porque ha caído un rayo o porque ha habido una inundación en un momento dado en una zona donde la vía tal, y otra cosa es que haya habido 3 accidentes en menos de... Nada, de 2 semanas. 2 semanas Sí. por el estado de las vías. Sí. Bueno, claro. Da que pensar que hay algo mal que está en las vías o en los trenes o en algún tipo de material, ¿no? Y imagino que habrá que ver más allá. Pero claro, al final muchas veces lo que pasa es que se escuchan estas cosas y luego nunca nadie va a la cárcel, luego nunca nadie pasa nada, ¿no? Cuando realmente ha fallecido mucha gente. Bueno, desgraciadamente estamos en un momento de política actual donde cada día tenemos un escándalo nuevo. Cada día tenemos un escándalo más grande que el del día anterior. Entonces, lo que va pasando es que va habiendo cortina de humo, se está jugando al desgaste, ¿no? Entonces tú ya no te acuerdas de lo que había pasado hace un mes. No, claro, totalmente. ¿No te acuerdas? Porque ya han pasado 15 cosas desde entonces. Están jugando un poco al desgaste, pero lo que está claro es que estamos en un momento muy delicado donde tendremos que, al final del capítulo, poner nombres encima de la mesa. Claro. Sí, al final, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? O sea, al final también, no sé si el derecho penal está un poco vinculado con la parte de derecho internacional, pero claro, todo esto, por ejemplo, que ha pasado con Venezuela y todo esto, al final de aquí tampoco se van a sacar responsabilidades. Bueno, también yo puedo tener mi opinión personal sobre esto, sin entrar a valorar si el pueblo venezolano estaba pasando un mal momento, que es obvio. El pueblo venezolano llevaba 20 años viviendo en un estado deplorable, fatal. Habrá que valorar si la forma en la que está habiendo este cambio de gobierno es la correcta, ¿no? Muchos venezolanos, mucha gente dirá que todo lo necesario para haber quitado a Maduro del gobierno y demás, pero habrá que valorar si lo que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos ha sido correcto. Bombardear lanchas diciendo que eran narcolanchas, que había traficantes de drogas dentro, etcétera. En el primer caso, no creo que sea la opción bombardear lanchas porque haya narcotraficantes. Lo que hay que hacer es una detención y pasarles a una disposición judicial y que se les enjuicie con garantías, ¿no? Porque si no, estamos dando precedentes muy peligrosos para actuar. Y lo que se está viendo es que el fuerte del patio puede hacer lo que le dé la gana. Ya. Además, me gusta que digas esto del fuerte del patio, porque yo me he comprado un libro de Pedro Baños, ¿conoces el coronel? Sí. Y empieza así, ¿no? Porque creo que el libro se llama, lo ha reeditado ahora, Así se domina el mundo. Y me lo estoy empezando a leer y creo que el primer capítulo se titula así, dice... El escenario internacional es como un patio de colegio, ¿no? Y habla justamente de estas cosas. Claro, realmente es que entiendo que es difícil regular. A ver, primero respecto a Venezuela, creo que puedes separar las dos cosas, ¿no? O sea, puedes separar el hecho de que entiendo que haya gente política aparte que se alegre de que caiga Maduro. Que la grandísima mayoría del mundo está de acuerdo con eso. Sobre todo yo he escuchado venezolanos, ¿no? Porque yo al final... a ver, Venezuela es algo que se utiliza como arma política en España desde hace muchos años. No sé el por qué, pero que se habla mucho de Venezuela y demás. Pero yo tengo muchos amigos venezolanos y no sé si ha sido la casualidad de que son todos los que están aquí, algún sesgo o lo que sea, pero todos me han hablado mal de Maduro y del régimen. Entonces, por esa parte, creo que te puedes alegrar, pero también creo que es compatible
Y digo, oye, me alegro que haya pasado esta situación, pero también es compatible con decir, hostia, no sé si se ha hecho de la mejor forma, ¿no? Correcto. Correcto, yo lo que estoy comentando, con todo el apoyo y con todo el cariño al pueblo venezolano, claro. y con Sí, toda sí, la desde alegría luego. de que hayan sido liberados de un narcodictador. Entonces, una vez dicho esto, hay que valorar si las formas han sido las correctas, si la soberanía del pueblo venezolano se ha dejado de un lado y si deberían haber sido ellos los que hubieran, con ayuda externa obviamente, haber llevado a cabo este golpe de Estado, ¿no? Al final, lo que se está intentando transmitir, lo que yo estoy intentando también decir aquí, es si por el simple hecho de una mera sospecha o del simple hecho de una verdad, que esa gente eran narcotraficantes, si la opción era bombardear esas lanchas en el Caribe. No lo sé. Habrá que verlo. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho otro país? Claro, no, está claro. Y que... ¿Qué pasaría si aquí en España nos pusiéramos a bombardear a las lanchas que vienen del puerto de Algeciras? Claro, sí, ¿Eso sí. sería defendible de alguna manera? No, claro, Es que hay que luego. valorarlo también de esa manera. Desde No, luego. como lo hace el fuerte del patio, está bien. Bueno, pues se puede debatir, ¿no? No, y además al final hasta qué punto. Pero claro, es verdad que yo también he escuchado y lo entiendo, ¿no? Que la situación en Venezuela se lleva denunciando mucho tiempo y nadie hacía nada. Entonces al final dices, jope, es cierto que yo también, si me preguntas, creo que no es la forma llevarte al presidente de un país a otro sitio, si es que era el presidente que se dice que no lo era legítimamente, pero también dices, ¿cuál era la alternativa? ¿No? Entonces, claro, en derecho internacional yo entiendo que no hay nada como unas tablas de piedra, ¿no? Como una constitución española, no existe nada así, existen tratados, existen acuerdos entre países, pero al final tampoco hay nada más allá de eso, ¿no? No hay como un verdadero derecho internacional. Bueno, lo que está quedando totalmente palpable es que lo que hay es demasiado burócrata, ¿no? Demasiada burocracia y demasiada persona ocupando puestos de supuesta importancia, que al final lo que se está viendo es que no tienen ningún tipo de de responsabilidad ni de voz ni de voto, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá también que valorar, no sé por quién, porque al final todo es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí. Pero si esas personas que están en cargos públicos, viviendo del dinero público, están teniendo un papel importante para nuestra sociedad o si no lo están teniendo. Claro, realmente es así. Y bueno, pues tengamos fe, ¿no? En que no nos van a invadir Groenlandia ni Yo a estas alturas del guión, la verdad que me espero cualquier cosa. Pero bueno, confío en que todo salga bien. Bueno, es que 2026 ha empezado muy acelerado, pero bueno, confiamos en que sea un buen año, un año de bonanza y podamos seguir adelante. Pues oye, vamos acabando. ¿Quieres comentar algo más? ¿Te has quedado con ganas de decir algo? Nada, lo que tú quieras, cualquier cosa. Nada, pues Jope, encantado de haber charlado contigo y nada, si realmente yo que te conozco como persona y también sé que has llevado casos y demás y sé cómo los has llevado y cómo han acabado, yo realmente si tuviese un tema penal encima de la mesa mío, te contrataría a ti. Pues no sabes cómo agradezco tus palabras y esperemos que no tengamos que Que no tengamos que llegar. llegar a eso, pero sabes que aquí tienes tu casa. Gracias por venir. Gracias a ti.